Los antiguos romanos, hace 2000 años, hacían pinturas en las que se podía distinguir lo lejano y lo cercano. Seguían el sentido común. Lo más lejano se ve más pequeño, lo más cercano se ve más grande. Colocaban un poco arriba lo más lejano, como cuando vemos desde cierta altura. Dejaban unos objetos cubiertos por otros, usaban la sombra para acentuar el volumen de los objetos, es decir, buscaban la ilusión del volumen en un dibujo o en una pintura. Es probable que los griegos también lo hicieran, aunque no tenemos muchas pruebas, pues lo más conservado de su pintura está en sus vasijas, y en las vasijas más bien las escenas se despliegan retratando todo en un mismo plano. Pero en sus escritos describen leyendas sobre pintores y cuentan lo realistas que eran sus pinturas, que hasta los pájaros querían comer los frutos que habían pintado. En cambio, los egipcios usaban representaciones desplegando todo en un solo plano, sin que unas cosas cubrieran a otras. Todo lo que les interesaba debía quedar visible, aunque no fuera así en la realidad. El cuerpo, por ejemplo, aparecerá de frente, pero el rostro de perfil y los ojos de frente. Hoy pensaríamos que eso no es realista, sino algo más bien parecido al arte moderno. Algún despistado incluso podría pensar que les faltaba habilidad. Pero lo interesante es que en realidad a unos les interesaba que sus pinturas fueran realistas y a otros no. Y eso no tiene nada que ver con la habilidad que tenían, sino con otra cosa. Tenía que ver con la función que tenían las imágenes. Puse estos ejemplos de arte muy antiguo porque los ejemplos de la antigüedad van a servir en otros momentos de la historia como modelos a seguir para los pueblos y civilizaciones que vendrán después. Hay muchas civilizaciones antiguas, pero en la historia de Occidente, es decir, de Europa, nos interesan especialmente tres. Los egipcios, sobre todo porque influyeron mucho en los griegos, pero más aún los propios griegos y los romanos, que fueron las culturas que dieron forma a muchos de los asuntos, de las formas de pensamiento, los problemas, las instituciones y la cultura en general que hasta hoy seguimos discutiendo en el mundo occidental. Pero el tema de hoy no son las civilizaciones de la antigüedad, solo los mencionaba para introducir el tema. Nuestro tema es el arte de lo que se ha llamado la Edad Media, que vendrá justo cuando esa antigüedad se termina. Y se termina con la caída del Imperio Romano. Es la caída del Imperio Romano la que marca el inicio de la Edad Media en el siglo V de nuestra era. Pero aquí hagamos un paréntesis. Quiero que hagamos un esquema de los grandes periodos culturales del mundo. Se habla de eras o edades históricas para hacer una división general que nos permita estudiar la historia con cierto orden. Todas estas formas de dividir en periodos son artificios y hay que tomarlos con prudencia y no creer que son divisiones absolutas, sino invenciones útiles para poner orden a nuestra comprensión de las transformaciones históricas. La división más aceptada y más usual es la que distingue entre tres periodos las épocas históricas: la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Algunos distinguen también entre una edad moderna y una edad contemporánea. Por supuesto que se trata de una división eurocentrista que considera la historia europea como referencia. Es fácil ver que no resultaría útil para analizar civilizaciones no europeas, por ejemplo, la prehispánica, que no reconocería ningún elemento que distinguiera entre una antigüedad y una edad media. Pero si es útil para estudiar la historia de Europa, vamos a usarla para eso. Nosotros, en realidad, vamos a estudiar por ahora dos momentos del arte europeo: la Edad Media y el Renacimiento, que sería el inicio de la era moderna. Solo esos dos para contrastarlos desde el punto de vista del arte. Y bien, la Edad Media, pues, fue la época en que el cristianismo se difundió en Europa y dominó una visión del mundo basada fuertemente en esa creencia religiosa. Empezaría, como ya he dicho, más o menos en el siglo V y se iría diluyendo hacia el siglo XIV y XV, cuando ocurren todos esos cambios que hemos titulado como la época del Renacimiento. La Edad Media es lo que queda justamente en medio entre la antigüedad romana y el Renacimiento. La
La Edad Media es la época de las espadas y los caballos, y por lo tanto de los caballeros y de los señores feudales, de los pequeños reinos repartidos en Europa, de los monasterios, de los monjes. Hemos visto muchas películas inspiradas en esa época, todas estas películas de caballo y espada. Bueno, ¿y el arte? Pues empecé este video comentándoles que los artistas hacen un arte de acuerdo con las funciones que le atribuyen a las imágenes. El arte de la Edad Media no es un arte, digámoslo así, realista. No quiero alargar esto demasiado, pero quiero mostrar una idea que parece simple, pero tiene una gran importancia. Toda la tradición filosófica y religiosa europea al inicio de la Edad Media, y desde antes incluso, es lo que traen desde la filosofía platónica, pero después con el cristianismo, va a separar el alma del cuerpo. Es decir, van a pensar que, y esto es a partir de las ideas griegas y cristianas, que el alma es divina y por lo tanto inmortal y muy valiosa. Y en cambio el cuerpo y todo lo material era mortal y por lo tanto no divino y entonces de poco valor e incluso despreciable. Despreciable porque era la fuente del pecado y además era lo simplemente terrenal. Sobre todo el cristianismo insiste en la promesa de una vida tras la muerte, de que tras la muerte iremos a un lugar magnífico. La promesa del cielo, pues, que ayudaba a sobrellevar las penurias de la vida. La religión trasladó estas ideas al arte, en algunos casos de manera radical. Por ejemplo, al principio del cristianismo no se podían representar imágenes, porque es un asunto terrenal. Bueno, en el arte musulmán, que finalmente abreva de los mismos orígenes, no se representaba el cuerpo ni humano, ni animal, ni nada. Por eso el arte musulmán de la Edad Media, que es bellísimo, por cierto, pero no tienen representaciones, solo son motivos geométricos, sin imágenes que imiten la realidad. Al final, el cristianismo decidió por sí representar imágenes, como desperdiciar esa fuente de publicidad para esta religión que recién empezaba a difundirse. Pero no de un modo realista, sino describiendo el mundo de la divinidad, separándolo de la corporalidad humana y mortal. Y por eso vemos imágenes que nos parecen un poco como caricaturas, planas, sin paisajes. La representación de Dios, de los personajes bíblicos, enmarcados en fondos dorados. Se buscaba que la función del arte fuera vincular al hombre con los seres divinos. En este caso con Dios, pero con la idea de Dios, es decir, es un arte religioso. Bueno, eso es obvio. No solo en la Edad Media, sino en todos los momentos en que las sociedades han sido muy religiosas, las imágenes tienen un carácter sagrado. Incluso hoy, piénselo bien, cuando alguien roba una imagen en una iglesia de fieles muy devotos, en alguna comunidad, se arriesga a que lo linchen, porque los pobladores de esa comunidad consideran que ha robado algo sagrado. Quien no pertenezca a esa comunidad y no comparta la misma devoción, pensará que esa reacción es exagerada. Pero eso no es algo nuevo. Las imágenes tienen ese origen, la función de vincular lo humano con lo divino. Porque las imágenes lo que hacen es traer a la presencia lo que está ausente. Los dioses. Dios. Dios no suele presentarse en persona, se presenta como símbolo. Y por eso el símbolo tiene una gran fuerza sagrada. Me importaba esta explicación porque hay mucha gente que no se explica por qué de pronto al arte, a las imágenes, se les da tanta importancia y un valor tan alto que a veces parece exagerado en un mundo que está regulado simplemente por relaciones comerciales. Bueno, porque hay otro tipo de relaciones, que son las relaciones de orden simbólico. Bueno, pero volvamos al arte medieval. El arte, decía, no se sentía atraído por retratar lo corporal, sino lo divino. Como lo que querían era representar la idea de divinidad, pues no les importaba que las figuras fueran realistas, sino que lo que les interesaba más bien era la perfección, en el sentido de un cierto orden geométrico y hasta cierto punto abstracto, dirían los modernos. Una forma de representar las ideas,
Recuerdan que cuando hablé del arte prehispánico les decía yo que había en él la imagen de las ideas de aquellos pueblos. Bueno, pues acá es lo mismo. Estas imágenes también retratan ideas, la idea de un mundo en que lo celestial es lo importante y lo corporal es menos importante o incluso despreciable. Es posible hablar de un arte que se inspira en cierta jerarquía de los personajes. Los de mayor jerarquía, Dios, siempre es el más grande. Los demás aparecen más pequeños, no porque estén más lejos, sino porque son de menor rango. En muchas imágenes los elementos no coexisten en el mismo espacio, sino que cada símbolo encuentra su propio espacio, porque el espacio es algo físico y las ideas no están en el espacio físico. Por todas esas razones, nos parece que no son realistas porque eso realmente no les interesaba. No les interesaba representar la tierra, sino el cielo. Todas las culturas ilustran su idea del mundo en su arte. Las imágenes del medioevo lo ilustran, pero no porque describan paisajes donde veamos escenas del mundo medieval, sino porque vemos en el arte reflejadas sus ideas. Las obras de arte en la Edad Media se realizaron sobre todo en las iglesias y en los monasterios. Las personas dedicadas a la religión, los monjes, los clérigos, eran personas importantes en su época. Fueron las personas que conservaron la cultura, copiaron libros y los conservaron en sus bibliotecas. Los demás no sabían leer. Eran campesinos o nobles o reyes incluso, pero analfabetas. Los clérigos eran casi los únicos que los podían leer y poca gente aprendía y menos se interesaba por buscar estos libros. Los clérigos fueron los principales artistas también, ellos mismos en algunos casos, o bien encargando a los pintores y dibujantes las obras con las que ilustrarían sus creencias religiosas, sobre todo en el caso de los encargos para las iglesias. No existían aún las imprentas, así que cuando alguien quería tener un libro tenía que copiarlo a mano. En los monasterios los monjes hacían estas copias y las ilustraban con magníficos dibujos. Estas ilustraciones eran a veces muy bellas y muy elaboradas, y algunas se conservan hasta nuestros días. También en los muros de algunas iglesias se pintaban murales, pero sobre todo la arquitectura se decoraba con esculturas, y hay muchos ejemplos de escultura magnífica también de la Edad Media. Pero a ver, creo que tengo que dar un paso atrás. Cuando hablamos de arte medieval, de Edad Media, es muy fácil generalizar, pero en realidad lo que llamamos Edad Media, como ya les dije, es un periodo muy amplio y hay muchas variantes a lo largo de esos 1000 años. Vamos a encontrar el arte del cristianismo primitivo, el arte bárbaro, el arte bizantino, el arte islámico, el arte románico, el arte gótico. Como ven, la idea de que la Edad Media es un tiempo en el que nada cambiaba es una idea equivocada. Los vestigios que mejor se conservan pues son obviamente los más recientes, es decir, los del último periodo de la Edad Media, que suele llamarse periodo gótico. Esto es entre los siglos XII y XV. El arte gótico es donde empezaremos a ver un acercamiento muy lento hacia una representación más realista, con pequeños detalles que se agregaban a las ropas o algunas sombras a los rostros. En la escultura esto es muy notorio, hay esculturas mucho más elaboradas que ya tienen cierto realismo. En la pintura las arrugas de la ropa todavía son rígidas, los rostros no tienen mucha expresión, sus proporciones son extrañas, pero los personajes ya conviven con la arquitectura. Aunque los edificios son muy pequeños y los personajes muy grandes, todavía persiste la idea de que lo más importante se pinte más grande, aunque la realidad no se viera así. He dado cierto espacio a la pintura porque en la pintura es bastante evidente cómo van sucediendo los cambios. Pero la arquitectura es algo verdaderamente sorprendente en el periodo gótico. Las grandes catedrales góticas son construcciones inmensas y bellísimas. Por dos razones, bueno, por muchas, pero señalaré dos. Por un lado, la religiosa, que intenta que en sus espacios enormes la gente se sintiera pequeñita, como en un sitio que no pertenece a la tierra. Sus techos son altísimos
y sus torres apuntan al cielo y se elevan a grandes alturas. Los espacios son amplios y hay grandes huecos que se cubren con vitrales. La luz de esos vitrales permite dar una atmósfera que es también todavía más especial y más fantástica y más impresionante. Y por otro lado, para este tiempo las ciudades empezaron a hacerse más pobladas y más ricas, y las catedrales eran el edificio que adornaba la ciudad y era el símbolo del poder de las ciudades. Así que estaba justificado hacer una gran obra, por costosa que fuera, pues era la imagen simbólica de la fe, cierto, pero también del poder de la ciudad. En resumen, el arte medieval está casi siempre orientado a la religión y desde su intención religiosa se define su estética. Una idea que quiero dejar clara y que es central para todo nuestro curso es que el arte está siempre en relación con un contexto histórico que lo explica y le da sentido. Por eso es que en nuestro curso vemos temas de historia del arte, porque si no entendemos el arte en su carácter histórico, pues no lo entendemos en absoluto. El arte se comprende en relación con su contexto. Les dejo, como siempre, unas pocas preguntas y mi disposición a responder sobre las dudas y preguntas que ustedes tengan. No deben olvidar que al final del curso entregarán sus apuntes y los entrevistaré uno a uno para que me cuenten lo que aprendieron. Así que traten de ir construyendo su idea de todos estos temas y de preguntar cuando tengan confusión sobre alguna cosa. Nos vemos la próxima.